El agorismo es una teoría política, sobre cómo alcanzar una sociedad anarquista de mercado mediante una estrategia revolucionaria llamada contraeconomía. Es decir, incentivar el uso masivo del mercado negro para derrocar al Estado consiguiendo una revolución lo más pacífica posible. Esta teoría política también es crítica del trabajo asalariado en la sociedad, y busca reemplazarlo por el autoempleo. El agorismo fue planteado por primera vez por el filósofo libertario estadounidense Samuel Edward Konkin en dos conferencias suyas, una realizada en octubre de 1974 y la otra en mayo de 1975. Posteriormente Konkin profundizaría su teoría en su obra, Manifiesto Neolibertario, publicada en 1980. Según Konkin, el agorismo y la contraeconomía fueron originalmente conceptos forjados en la atmósfera política de Estados Unidos durante los inicios de los 70. Konkin acredita a la escuela austríaca y particularmente a Ludwig von Mises como la base del pensamiento económico que conduce al agorismo y la contraeconomía. Hay que recordar que es en estos años que la New Left o Nueva Izquierda tiene una participación fuerte en la atmósfera política estadounidense. Del mismo modo también hay un resurgir de la Old Right o vieja derecha que comparte puntos de conexión como el anti-intervencionismo, que para nada reinaba en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Es en esta época que un joven Murray Rothbard trató de crear alianzas políticas entre la New Left y la Old Right, para tratar de crear un libertarismo de extremo centro como la filosofía oficial del Partido Libertario creado en 1971. Pero Konkin se opuso a la creación del Partido Libertario y empezó a desarrollar la filosofía agorista como una estrategia política para llegar a las mismas metas del libertarismo y el anarcocapitalismo sin la necesidad de un partido político, en medio de su lucha contra la formación del Partido Libertario. Es así como los agoristas tienden a oponerse rígidamente al voto y a la participación política, argumentando que es imposible e impracticable crear una sociedad libre a través de herramientas y procesos políticos. Su acción se dirige principalmente a un punto de vista cultural y activista. Podemos dividir la filosofía agorista en tres partes. 1. Teoría de la revolución o contraeconomía. 2. Teoría de los tipos de mercado. 3. Teoría de las clases sociales. Empecemos desarrollando el concepto de contraeconomía. Para el agorismo, la principal estrategia revolucionaria para lograr la sociedad anarquista de mercado es la contraeconomía, que como ya vimos era la masificación de la economía informal. Esta masificación deberá conducir al desarrollo de un sector privado con la fuerza defensiva suficiente para protegerse del Estado y abolirlo. Según Konkin, la contraeconomía es la suma de toda la acción humana no agresiva que está prohibida por el Estado. La contraeconomía es el estudio de la contraeconomía y sus prácticas. Las prácticas voluntarias de la contraeconomía que se pueden emplear incluyen el uso de criptomonedas, contrabando, crédito mutuo, evasión de impuestos, economía informal, etc. La segunda parte de la filosofía agorista es la teoría de los tipos de mercados, en la que Konkin nos explica que existen 5 tipos de mercados: el mercado blanco, el mercado gris, el mercado negro, el mercado rosado y el mercado rojo. Estos se dividen entre morales e inmorales. Y si son aprobados por el Estado o prohibidos por el Estado. El objetivo del agorismo será trasladar las actividades que se desarrollan en el mercado blanco al mercado negro, y también desechar las actividades del mercado rojo ya que estas son inmorales. La tercera parte de la filosofía agorista es su teoría de las clases sociales, que es algo controvertida incluso desde la perspectiva liberal. Hay que recordar que Karl Marx no fue el primero en hablar sobre las clases sociales, sino que fueron los liberales franceses del siglo XIX como el economista Jean-Baptiste Say. El propio Marx reconoce y da crédito de esto en sus numerosas cartas. Estos liberales franceses desarrollaron teorías de las clases sociales que actualmente están siendo retomadas por pensadores de la escuela austríaca. Pero la teoría de las clases sociales de Konkin choca mucho con otras teorías de las clases sociales creadas por liberales. Recordemos que Konkin era crítico del trabajo asalariado y de la jerarquía empresarial, prefiriendo el trabajo autónomo. Obviamente esto le valió muchas críticas que luego veremos, pero podemos resumir la teoría de las clases sociales de Konkin de la siguiente manera: autónomos, capitalistas y capitalistas proestatistas.
Rothbard dice que la afirmación que se encuentra en el manifiesto sobre que el trabajo asalariado no es deseable, o que desaparecería, es algo absurdo, observando en particular que la economía de la fabricación industrial no se puede manejar por cuenta propia o de manera individual, debido a los costos de producción. Rothbard también señala que el trabajo asalariado hizo innecesario que los trabajadores pobres tuvieran que comprar sus propios bienes de capital, lo que podía dejarse en manos de los accionistas. Otro punto de choque es que Rothbard defendía el acto de votar, a diferencia de Konkin, que era un ferviente crítico de tal acto. Rothbard denunció abiertamente el agorismo de Konkin, alegando: toda la teoría de Konkin habla solo de los intereses y preocupaciones de las clases marginales que están autoempleadas. La gran mayoría de la gente son trabajadores asalariados a tiempo completo. Son gente con trabajo fijo. El konkinismo no tiene por tanto nada que decir a esta gente. Por tanto, adoptar la estrategia de Konkin solo sobre esta base sería un callejón sin salida para el movimiento libertario. No podemos triunfar si no hay posibilidad de hablar de las preocupaciones de la gran mayoría de los asalariados en este y otros países. Rothbard también considera improbable que el mercado negro pudiera salir y competir con el mercado blanco en la provisión de bienes tales como automóviles, acero y cemento, sin perjudicar su calidad. Rothbard vio al mercado negro como, en todo caso, ineficaz para derribar regímenes tiránicos y tal vez incluso útiles para hacer más viables tales sistemas económicamente fallidos, como fue el caso de la Unión Soviética, donde el gobierno aprobaba el mercado negro y el contrabando para que las personas pudieran acceder a mayores bienes y así evitar el descontento de la población. Sin embargo, Rothbard ofreció algunos elogios, diciendo: los escritos de Konkin son de agradecer. Porque necesitamos mucho más policentrismo en el movimiento. Porque sacude a los propartidos políticos que tienden a caer en la autocomplacencia irreflexiva. Y, sobre todo, porque él se preocupa profundamente por la libertad y puede leer y escribir de manera ingeniosa, cualidades que parecen salir de estilo en el movimiento libertario. No hay duda que las críticas de Rothbard son contundentes y decisivas, ya que el agorismo tiene huecos teóricos muy importantes, además que el aislacionismo político puede ser peligroso, ya que la actividad política es necesaria para la lucha por la libertad y la lucha contra el Estado en la derogación de leyes injustas y restrictivas. Aunque creo que Rothbard es demasiado optimista con la participación política, en sus escritos se puede ver cómo Rothbard elogia a ciertos partidos políticos de los siglos XVIII y XIX como fuerzas admirables del laissez-faire. Su existencia, argumentó, logró mucho más por la causa de la libertad humana que las actividades del mercado negro de Konkin, pero olvida que la desobediencia civil quizás haya sido más importante para la lucha de la libertad que esos partidos. Rothbard pensó que la visión de Konkin de que la contraeconomía del mercado negro crecía y eventualmente superaba al Estado y sus beneficiarios económicos era simplemente irreal e ingenua. Después de todo, los mercados negros y grises siempre habían existido y hasta ahora no habían crecido hasta el punto de reemplazar los edificios coercitivos del Estado. Sin embargo, dado que la participación política específicamente libertaria parece haber decepcionado al menos tanto como la contraeconomía, la crítica de Rothbard al programa agorista probablemente tenga varios errores. De hecho, ya sea que los libertarios elijan la política, la contraeconomía o alguna combinación de ambas como estrategia elegida, el éxito dependerá de la comunicación eficaz y la educación en la filosofía libertaria. Por último, quería mencionar la novela Alongside the Night, que retrata la aplicación de las ideas agoristas. Fue publicada por primera vez en 1979 y posteriormente convertida en película. La historia comienza con el colapso económico de Estados Unidos debido a la creciente inflación de la oferta monetaria por parte del Banco Central y de la lucha de los distintos agentes gubernamentales por mantener su poder. El comercio de divisas es ilegal. Las empresas están sujetas a racionamiento y a controles de precios. Como resultado, existe un creciente mercado negro para todo. Es el mundo como lo concebía Samuel Edward Konkin III antes de una exitosa revolución agorista. Nuestro protagonista Elliot Breland, que es hijo del Dr. Martin Breland, economista perteneciente a la escuela austríaca ganador del premio Nobel, se entera de la aparente muerte de su padre mientras regresa a casa. Pero la muerte es falsa, un complot urdido por su padre para escapar al arresto de los agentes del gobierno que detienen a radicales acusados de agravar la crisis económica.
Elliot es enviado por su padre para recoger algunas monedas de oro almacenadas en caso de que la familia tenga que escapar. A su regreso a casa, Elliot encuentra a su familia totalmente desaparecida. Los agentes del gobierno entran a la casa en busca de Elliot, quien escapa. Elliot se familiariza con el Revolutionary Agorist Cadre, una organización que trama el fin de los agentes del gobierno por medio de la contraeconomía. El cuadro es fuerte y organizado, y tiene su propia milicia. Elliot solicita su ayuda y conoce a Lorimer, una chica que se esconde de los agentes del gobierno. Posteriormente ambos desarrollan una relación. A medida que los agentes del gobierno se debilitan, ellos endurecen los controles sobre las comunicaciones, los viajes y el comercio. Esto no logra evitar el colapso económico, lo que hace que el sector privado, agrupaciones, sindicatos y muchos individuos no organizados, controlen la vieja infraestructura. La novela gráfica de 2013 y la película de 2014 actualizan la trama del libro con tecnología actual. También hay algunos ligeros cambios, como que la ubicación cambie de la ciudad de Nueva York a Las Vegas. Espero que este video te haya sido de utilidad para entender la filosofía agorista. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Gracias.